¿Qué tal? Muy buenas noches con todas y con todos. Bueno, antes que todo agradecerles por estar aquí reunidos de esta forma virtual y poder compartirles algo de lo que hemos podido recoger en la experiencia profesional y ahora enfocado a la elaboración del plan de vigilancia, prevención y control al COVID-19, ¿no? Y lo estamos haciendo ya en base a la nueva reglamentación, a la resolución ministerial 448-2020, emitida por el MINSA recientemente, el 30 de junio, ¿no? Recién llevamos 19 días con esta nueva reglamentación y vamos a explicar un poco de qué se trata toda esta elaboración del plan, ¿no? Y sabemos que ese es un requisito que nos piden para poder iniciar labores, ¿no? Y si ya iniciamos y no lo tenemos, es vital tenerlo porque está incluso sujeto a una verificación por parte del SUNAFIL, ¿no? Por parte de quizás de los gobiernos locales también, ¿no? Ya, entonces vamos a dar inicio. A ver. Ok, el objetivo que tenemos el día de hoy es mostrarles cómo se elabora este plan de vigilancia, prevención y control para el reinicio de actividades, ¿no? Muchos de nosotros tuvimos que paralizar nuestras actividades el día, en la quincena de marzo, después de que el gobierno decretara el estado de emergencia, ¿no? Y de allí, de forma paulatina, hemos tenido que ir regresando a nuestras labores, obviamente ya con el nuevo enfoque del cuidado y la prevención al COVID-19, ¿no? Entonces, esto es algo, digamos, novedoso en muchas empresas, ¿no? Han habido o hay empresas que son, por ejemplo, de los sectores alimentos, farmacéuticas, ¿no? Que estas de repente no han tenido tanta paralización y sin embargo que en ellas el tema de la sanidad, de la higiene, de la limpieza, son temas rutinarios, ¿no? No tanto así como lo son en otras industrias, ¿no? Por ejemplo, un taller mecánico, ¿no? No es que se laven las manos cada rato, no es que estén, digamos, preocupados por el tema sanitario, puesto que su propia actividad hace que esto que no sea tan prioritario, digamos, en ese momento, ¿no? Ahora vemos que sí, ahora ya y tiene que haber un nuevo enfoque también hacia la prevención, hacia la salud y seguridad en el trabajo, ¿no? O sea, eso es algo que esta etapa de emergencia nos está dejando, ¿no? Nos está dejando ese nuevo enfoque, esa nueva visión, vamos a llamar así incluso esas nuevas costumbres en muchos de nosotros, desde el ámbito de la prevención, de la limpieza y de la higiene, ¿no? Ok, entonces vamos a revisar un poco los antecedentes normativos, ya que digamos están relacionados al tema que vamos a ver hoy, ¿no? Y bueno, hemos tratado de ordenar la base normativa en función digamos, a lo que vamos a ir utilizando para elaborar el plan, ¿no? Entonces, todo este tema que se relaciona a la elaboración del plan se remonta al año 98, donde aparece el decreto supremo 03, ¿no? del Ministerio de Salud en aquella instancia, que eran las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo, del SCTR, ¿no? Y muchos de ustedes dirán, pero eso qué tendrá que ver con el tema del COVID, ¿no? Sí tiene que ver porque ahora en esta última reglamentación, para uno poder determinar cómo va a ser su servicio de salud y seguridad en el trabajo, se tiene que guiar digamos, de uno de los anexos que tiene este decreto supremo 003, ¿no? En uno de sus anexos, este decreto da un listado de empresas cuyo trabajo se considera de alto riesgo y por lo tanto deberían tener un seguro complementario, ¿no? Entonces, ese concepto de qué tipo de actividades son las que tienen riesgo nos va a servir para la elaboración de este plan que actualmente tenemos que realizar, ¿no? Y obviamente por el desarrollo, estamos hablando del año 98 a la fecha, han aparecido nuevos rubros que en ese momento no se tenían, ¿no? Como por ejemplo los negocios en línea, todo lo que son los negocios de delivery tipo bajo internet, ¿no? O sea, son negocios que no existían en aquel momento y obviamente no están en esa lista. Entonces, la resolución 448, la resolución ministerial, da también esa contemplación, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos rubros que no están en esa lista inicial, ¿no? Entonces, van a tener un tratamiento aparte en la elaboración de su plan, ¿no? Que es lo que vamos a comentarles, ¿no? Luego, a nivel de la salubridad, a nivel de la prevención,
En el año 2007 aparecen las normas OSAS 18001-2007, que es, digamos, o fue durante buen tiempo el estándar predilecto por las organizaciones que querían trabajar la salud y seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque nos brindaba, digamos, lineamientos generales, lineamientos de aplicación para poder tener y gestionar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces estuvo vigente desde el año 2007. Luego en el 2011, a nivel de Perú, ya digamos de alguna forma tratando de armonizarse a esta normativa de la OSHA 18001, en el Perú se da la ley 29783, ¿ya? Que esta es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y estos son hitos importantes, ¿no? Porque podríamos decir que desde el 2011 que aparece esta ley, es que las organizaciones ya, digamos, en una primera instancia, se encuentran ya obligadas a poder tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente, digamos, los espíritus de las normativas al exigir es que en el tiempo se conviertan ya en buenas prácticas, se conviertan ya en formas de actuación organizacional, ¿no? Entonces, digamos, en el 2011 aparece la ley y en el 2012 aparece el Decreto Supremo 005 que nos da el reglamento de la ley, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una ley y un reglamento? Es que la ley suele ser genérica, suele decirnos muchos lineamientos, pero no me dice con precisión cómo debería aplicar estos lineamientos. En cambio, el reglamento sí, el reglamento ya nos aterriza más en acciones, en hitos que nosotros deberíamos tener implementadas en nuestras organizaciones, ¿no? Y, por ejemplo, lo trascendente que hay entre la ley y el reglamento es la aparición de un ente, vamos a llamar así en las organizaciones, denominado Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo, o Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, también lo pueden llamar. Este comité tiene la ventaja que es el que va a promover internamente en las empresas, en las organizaciones, va a promover el espíritu de la prevención y la aplicación de estándares de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Pero, ¿qué más nos dice esta ley y el reglamento? Nos dice que en el caso de aquellas empresas o organizaciones que tienen de 20 a más trabajadores, les corresponde por ley tener o que conformen un comité de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Y este comité, pues, tendría que estar dividido de forma paritaria. ¿Qué significa? Que el 50% debería estar conformado por representantes de la empresa o de la organización y el otro 50% deberían estar conformados por miembros de los trabajadores, ¿no? Los cuales hayan sido escogidos a través de una votación, digamos, transparente, democrática, ¿no? Dentro de la organización. Entonces, eso es el gran hito que nos dice allí. ¿Y qué pasa con los que no tienen 20? Y de repente mi empresa tiene 19, 18 trabajadores, ¿qué hago? En ese caso, ya no les aplicaría tener un comité, pero sí la ley les pide tener un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos pide la ley. Entonces, si mi empresa empezó a trabajar bajo este enfoque y ya tengo pues alguien dentro de la organización que vea por mí los temas de salud y seguridad en el trabajo, entonces significa que hacer el plan no debería ser ya más complejo, solo adecuar algunos aspectos que deberíamos afinar un poco más, ¿no? Pero la gran realidad es que muchas de las empresas que actualmente tenemos, sobre todo las que son pequeñas, MIPES, no cuentan pues con un sistema de seguridad y salud, no cuenta con una persona a cargo del tema, ¿no? Entonces, obviamente el hacer el plan de prevención de COVID va a ser pues una tarea pues de repente un poco compleja, ¿no? Entonces, la ley también prevé eso, ¿no? También prevé qué ocurre con organizaciones pequeñas. Entonces, incluso en esta resolución 448 se habla del responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que en algunos casos, en empresas mayores a 20, tendría que ser el comité de seguridad y salud. En empresas menos de 20 debería ser el supervisor, ¿no es cierto? Pero también me da la facilidad de que pueda ser el empleador, el encargado de todo este tema, ¿no? Porque hay empresas que son muy pequeñas, ¿no? De menos de 5 trabajadores incluso. Entonces, allí, por ejemplo,
ameritaría de repente tener una persona que vea salud y seguridad, de repente el mismo empleador lo puede ver, porque son empresas muy pequeñas, ¿no? Entonces nos da esa facilidad, ¿no? Entonces vemos que del año 98 hasta el año 2012, pues ha habido todo un desarrollo en el tema de la salud y seguridad en el trabajo, que ha impactado positivamente en las empresas, ¿no? Y a partir del 2012 para adelante ya se empezó a trabajar, bueno, a nivel de gobierno, el Ministerio de Trabajo comenzaba a hacer las inspecciones, las verificaciones, ¿no? Pero obviamente no tenía capacidad operativa para poder cubrir a todas las empresas. Actualmente todavía no se tiene, a pesar que ya se creó el SUNAFIL y una de sus funciones es velar también por este tema del cumplimiento de los estándares de salud y seguridad, ¿no? Y en el 2018 aparece la ISO 45001-2018, ¿no? Que es una norma de las familias de las normas ISO, que las normas ISO son, digamos, por excelencia las de mayor utilización, las de mayor empleo e incluso las de mayor referencia a nivel mundial, ¿no? Entonces, en las normas ISO lo que faltaba era una norma que vea el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Teníamos la ISO 9001 que veía calidad, la ISO 14001 que veía medio ambiente, la ISO 27001 que veía seguridad de la información, pero no había un ISO o una norma ISO que trabajara y que se moviera sobre el ámbito de la seguridad y salud. Y es así que en el año 2008 aparece la ISO 45001, que digamos, a manera de un acuerdo con los que crearon la OSHAS, pues y deciden hacer un upgrade a la OSHAS 18001, ¿no? De manera que, digamos, se homologue a una norma ISO internacional, ¿no? Entonces, mucho de lo que hay en la ISO 45001 viene tomado, se recoge de la OSHA 18001, solo que ahora ya tiene la estructura de una ISO, de una norma ISO, y esta la hace pues obviamente mejor o más fácil de integrar con otros sistemas de gestión, ¿no? A veces hay empresas que digamos, sufren mucho al tener dos, tres sistemas de gestión porque lo trabajan diferente, o sea, cada sistema de manera independiente, con su propia documentación, y obviamente eso genera un estrés documentario en la organización, ¿no? Y lo que buscan más bien ahora las normas ISO es que se traten de integrar, ¿no? Uno tiene su sistema de calidad y sobre este puede ir integrando aspectos para cubrir los temas de seguridad, los temas de medio ambiente, ¿no? Y en esa línea, las empresas peruanas empezaron a trabajar en el año 2018. Empezaron a desarrollar sus sistemas integrados, sus sistemas de gestión de calidad, ¿no? Y digamos, en ese avance que han tenido las empresas a fines del 2019, comienzos del 20, aparece algo que nadie tenía previsto, ¿no? O por lo menos la gran mayoría, por no decir la totalidad de empresas, organizaciones, no tenían previsto y podía darse una pandemia a nivel mundial de esta magnitud que estamos viviendo actualmente y que pueda inmovilizar los negocios, que pueda restringir la economía a nivel mundial, que pueda impactar en los niveles de consumo, ¿no? Que puede impactar a nivel laboral, ¿no? A nivel político, a nivel social, cultural. Entonces, esto, por ejemplo, nadie lo veía venir, ¿no? Y en el gobierno peruano se da en la quincena de marzo, se toma la decisión de, digamos, entrar a una etapa de cuarentena, ¿no? De cuarentena o de movilización social, digamos, obligatoria, ¿no? Como le llamaba el gobierno en aquel momento. Entonces, ¿esto qué generó, no? Obviamente generó, pues si era una semana, 2 semanas de paralización, bueno, no iba a afectarnos mucho, ¿no? El problema era cuando en vez de mantener controlados los datos de infectación, de muertes por coronavirus, vimos que empezó a dispararse, pues, de manera descomunada, ¿no? Y obviamente esto generó, pues, el ampliar los estados de emergencia y aparecía otro problema allí, ¿no? ¿Y qué va a pasar con las empresas? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con los colegios? ¿Qué va a pasar con la producción nacional? ¿No? Entonces, obviamente todo se tenía que ver detenido, salvo aquellos que se consideran actualmente como esenciales, ¿no? Entonces, dentro de los esenciales, pues alimentos, medicamentos, provisionamiento de productos de primera necesidad, ¿no? Entonces todo ello empezó y generó
que el gobierno comience a sacar ya decretos de urgencia, resoluciones para ir normando el accionar nuestro, ¿no? Durante esta etapa, ¿no? Y es así que comienza, como vemos ahí en el año 2020, con la resolución 239, ¿no? Esa resolución lo que nos da es el documento técnico, o sea, cuál es el lineamiento general para la formulación de un plan de prevención, monitoreo y control o verificación y control del COVID-19. O sea, el primer antecedente que tenemos con respecto a este plan del que vamos a hablar hoy es precisamente la resolución 239-2020, ¿no? Luego, esta 239, en el tiempo, a días nada más de haberse publicado, de haberse comenzado a aplicar en las empresas, se genera una actualización, que es la resolución 265, ¿no? Y esta resolución, pues, es una mejora, obviamente, hace ajustes en la 239, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Luego de ello aparece la 283, que digamos lo que hace, lo más trascendental que tiene la 283 es que hace la modificación a las características de los grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque en la 239 nos decía, ok, tú como organización tienes que preocuparte por los aspectos sanitarios, tienes que preocuparte por tu infraestructura, por tu procedimiento de lavado de manos, ¿no? Por el uso de equipo de protección personal. Pero tienes que tener especial atención a aquellas personas que se consideran dentro de los grupos de riesgo, ¿no? Y nos daban un listado de qué tipo de patologías o enfermedades o dolencias podía tener una persona para ser considerada como grupos de riesgo, ¿no? Como le digo, en la 283 se hace un ajuste de estos grupos de riesgo y luego aparece la resolución 377, sobre la cual se crea el Censopaz, ¿no? Que es el Centro Nacional, ¿no? De todo lo que es seguridad ocupacional y protección de ambientes, ¿no? Entonces, este centro ya aparece como para hacer la etapa final del plan, ¿no? Nosotros elaboramos nuestro plan, pero lo tenemos que presentar al Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, en la 377 nos decía que teníamos que hacerlo a través de un aplicativo incluso, por la cual el Censopaz, digamos, ya tomaba conocimiento de nuestro plan y bueno, nos daba una constancia sobre la cual nos iba a servir ya a nosotros para comenzar a realizar nuestras actividades, ¿no? Era nuestro sustento de que ya hemos cumplido con nuestro plan, ¿no? Y que ya está presentado y que ya podemos trabajar. Pero después aparece, ya a fines de junio, aparecen dos resoluciones juntas, ¿no? La 447, la 448. Lo que hace la 447 es básicamente indicarnos que dentro de lo que ya utilizábamos, que eran pues las mascarillas, ¿no? Que eran los guantes, ¿no? Aparece un nuevo equipo de protección que es la careta facial, ¿no? Aparece como un nuevo EPP que podemos utilizar en determinadas circunstancias, ¿no? Y nos dan ciertos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo cuando uno va a los supermercados, cuando uno va en el transporte público, ¿no? Da digamos, la luz verde a las empresas por si desean implementar esta careta facial para sus trabajadores, lo pueden hacer. Además, que se hace un ajuste también en los equipos de protección personal que en el plan deberíamos considerar, ¿no? Y a minutos nada más que sale la 447, sale la 448, que lo que hace la 448 es actualizar todos los lineamientos para el plan. ¿Y qué hace? Deroga la resolución ministerial 239 y todas sus actualizaciones, como la 265, la 283 y la 377. O sea, digamos, deroga todas ellas y se comienza, entre comillas, de cero con la 448, ¿no? Y el gran problema era, ¿y qué ocurría con mi empresa que yo ya había presentado o que yo ya estoy en trámite, ya estaba en trámite mi plan, ¿no? Entonces, sobre eso habla precisamente esta 448, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Ya? Haciendo ya un ajuste un poco más fino en lo que son estas resoluciones ministeriales, es bueno saber de dónde nace, ¿no? Para poderlo aplicar adecuadamente, ¿no? Entonces, como les comentaba, el 28 de abril aparece la 239 con lineamientos, ¿no? Para la vigilancia, prevención y control. El día 7 de mayo aparece la 265, que nos dice que los grupos de riesgo, o sea, las personas con grupo de riesgo son aquellas que tienen pues diabetes mellitus, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, obesidad con un índice de masa corporal mayor de 40,
¿no? Y aquellos que, y digamos también dice que la organización debe prestar especial atención a aquellos que tienen el índice de masa corporal mayor a 30, ¿no? ¿Por qué? Porque en las versiones anteriores se hablaba pues incluso de obesidad nada más, ¿no? Acá no, acá ya se precisa que no es cualquier tipo de obesidad, sino en función al índice de masa corporal. Ya, también lo que se dice en la 265 es que ya el plan ya no se entrega por mesa de partes virtual del MINSA, porque así estaba antes, ¿no? En cambio, ahora, ¿qué nos dice? Acá ahora nos dicen que tenemos que enviarle un correo. Entonces, ya esa va a ser la forma sobre la cual vamos a presentar ahora, ¿no? Ahora les explico qué correo. ¿No? Y eso es en grandes rasgos la 265, ¿no? El 13 de mayo aparece la 283 e incorpora este grupo de riesgo o hace el ajuste en los adultos mayores, ¿no? Estaba indicado hasta los 60 años, ¿no? Y en la 283 se amplía hasta a los 65 años, ¿ya? Y después dice, con respecto a las empresas que no tengan el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pueden aplicar el anexo 1 con respecto a las responsabilidades, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Si no tengo supervisor, si no tengo comité, o sea, ¿quién me debería ver el tema de salud y seguridad en mi empresa? ¿No? Y donde dice que debería ser el empresario. En junio del 2020 aparece el Censopaz, como ya les comenté, ¿no es cierto? Y aparece, digamos toda la base para poder hacer la presentación de forma virtual, ¿no? Luego de ello, en la 447 del 30 de junio, ¿no? Hay recomendaciones sobre el uso de caretas, como ya les comenté, y el 448 es lo que vamos a ver hoy, que hace las preciaciones, hace todo un ajuste completamente distinto a lo que se venía trabajando desde el punto de vista del plan, ¿no? Pero digamos, bueno, y también hay algo interesante que nos dice que no mencionaba ninguna versión anterior, era la suspensión o cancelación de registros si hay información falsa, ¿ya? Porque se detectó que muchas empresas, para poder ya operar y presentar su plan, consignaban información que no era veraz, que no era real. Entonces ahora lo que se ha hecho es determinar la suspensión o la cancelación de este registro si se verifica que hay información falsa en las empresas que han presentado, ¿no? Y también se indica que se va a generar, aún, bueno, no tenemos información que ya exista, el aplicativo de denuncia de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque los planes, por decir un ejemplo, ¿no? En el plan uno tiene que hacerse responsable como empresa de poder proveer a nuestros empleados, a nuestros trabajadores, de los equipos de protección personal para la protección al COVID, ¿no? Vale decir, su careta, digamos, su careta facial, su mascarilla, ¿no? Dependiendo del factor de riesgo que se encuentre cada uno, ¿no? Y hay organizaciones que obviamente cuando contratan a su personal no les dan los equipos de protección. Entonces le dicen, no, tú tienes que venir con con tu equipo de protección, te lo tienes que comprar. Y eso la ley pues no lo permite. Entonces, si un trabajador detecta eso, el gobierno está dando pues va a haber un aplicativo donde ese trabajador podría hacer sus denuncias con respecto a incumplimientos y temas que pongan en riesgo su salud, obviamente, ¿no? Y su exposición. Entonces, estos son los antecedentes normativos, ¿no? Y muchas personas se molestan, ¿no? A veces dicen, pues, uy, pucha, pero el gobierno no sabe lo que hace, cada rato cambia la ley, dice una cosa, después cambia, ¿no? Y bueno, hay una razón al respecto de esto, ¿no? No es tanto justificar, pero sí existe una razón lógica, ¿no? Digamos, esta es una pandemia nueva, nunca ha ocurrido una pandemia similar aquí en Perú, y si ha ocurrido, ha sido creo hace 90 años, algo similar, pero de las cuales no hay documentación al respecto, ¿no? No hay una gestión del conocimiento, digamos, establecida. En cambio ahora sí, pues ahora ya existe netamente, digamos, un histórico que se está recreando, se está generando, ¿no? Y esto nos va a ayudar obviamente para más adelante, ¿no? Por eso que las leyes van cambiando de una a otra, ¿no? Para mejorarlas, ¿no? Entonces, ahora que vamos a empezar a desarrollar el plan, antes de eso debemos conocer un poco más al COVID-19, ¿no? Y he anotado algunos temas que nos va a ser relevante para el momento de generar el plan.
Primero, saber que los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta infecciones respiratorias graves, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchas personas creen que cuando van a comprar, ok, pueden traer el virus o comprar un alimento para comer en ese momento y creen que si se come el alimento van a comerlo con todo y coronavirus, ¿no? Y les puede enfermar. Y la verdad que no, ¿no? Porque puede ser que el alimento sí pues tenga su coronavirus, ustedes lo comen, pero el virus no es pues digestivo, ¿no? O sea, si ingresa al estómago automáticamente con toda la, digamos, la flora que tiene el estómago, lo va a eliminar, ¿no? Pero no ocurre lo mismo con la parte respiratoria, ¿no? Por eso es que dicen que el virus se transmite de persona a persona. O sea, no es que uno sale a la calle y se infecta solo porque está en el aire el virus, no, no es así, sino el virus lo tiene, cada uno de nosotros lo puede llevar y al momento de relacionarnos con otras personas, ahí es donde podemos transmitirlo, ¿no? Y se transmite a través de gotitas que se expulsa de una persona, digamos, enferma al momento de hablar, toser o estornudar, ¿no? Y se considera también como una enfermedad ocupacional. O sea, es algo que no había, por ejemplo. En este año recién se ha contemplado y se ha incorporado a los temas relacionados a COVID como una enfermedad ocupacional, ¿no? Ya los que manejan el tema de salud y seguridad saben por qué. Porque esto va a generar seguramente actualización de mis matrices de riesgos, ¿no? De todos los instrumentos que vayamos a utilizar para ello. ¿Ya? Otro punto que también es importante es que el virus dura en diferentes superficies, ¿no? Y bueno, y acá colocamos una pequeña lámina que nos dice el Journal of Hospital Infection in New England, ¿no? Y ahí nos dice, por ejemplo, la duración del coronavirus en superficies, ¿no? Vemos que en el aluminio puede durar pues, de 2 a 8 horas, en los guantes quirúrgicos también puede haber una duración en madera, en cristal, ¿no? En plástico, ¿no? Vemos que hay una duración. Y esto nos va a servir mucho, ¿no? Porque si en mi organización tengo más, por decir, mesas de madera, entonces voy a tener que pensar que cuando haga mi procedimiento de limpieza, voy a tener que incluir pues una limpieza de repente un poco más prolongada, de repente un poco más profunda, ¿no? Nos va a servir para ello, ¿ya? Luego ya hablamos de la estructura del plan, según la ley 448, según el reglamento de la 448. Y en primer lugar vemos que debemos consignar los datos de la empresa o la entidad, ¿no? Sobre la cual estamos haciendo el plan. Tendríamos que incluir allí la razón social, el RUC, la dirección, la región, la provincia y el distrito en donde me encuentre, ¿no? Ese es un dato general. El segundo dato es, me habla, en el caso yo tenga diversas sedes, debería ser como un listado de mis sedes, ¿no? Y en dónde se encuentran estas sedes, en qué provincia, en qué distrito, ¿no? De repente el área en el cual se va a desarrollar, cuántos metros cuadrados tenemos por cada local, ¿no? Entonces es como una pequeña descripción del local, ¿no? Porque acuérdense que todo lo que tenga que ver con salud y seguridad siempre se relaciona al local, ¿no? O al espacio físico que se va ocupando. ¿Ya? Después tenemos que incluir también los datos del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores. Entonces la gran pregunta es, ¿qué cosa es ese Servicio de Seguridad y Salud? ¿No? El servicio de seguridad viene a ser vamos a, no sé si llamarle área o entidad digamos, o grupo que está dentro de la organización que se va a encargar precisamente de hacer el seguimiento y de verificar el estado de salud de las personas en la organización, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo muy típico de esto son los tópicos, ¿no? A veces hay organizaciones que a veces tienen tópicos. Entonces, el tópico en este caso sería el Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos hacer en esa nómina es colocar el tipo y número de documento de los que forman ese equipo del tópico, ¿no? Los nombres y apellidos, fecha de nacimiento, edad, profesión, especialidad, ¿no? Eso es de forma opcional, número de colegiatura, celular, correo y puesto de trabajo, ¿no? Y es obvio, ¿no? Que en empresas muy grandes sí van a tener que consignar esta información. Si la empresa es muy pequeña, digamos, 3 trabajadores, 4 trabajadores, ¿no? En ese caso, pues no tendrían esta figura seguramente, ¿no? Y en ese caso, pues se tendría que consignar solamente el nombre del empleador, ¿no? Porque son empresas pequeñas, ¿no?
¿Ya? Y nos basamos en qué? Nos basamos en este cuadro, es un anexo 1 de la 448, donde dice profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo por tamaño de empresa. Y aquí, por ejemplo, me dice, ¿no? Que si yo quiero saber cómo va a ser mi servicio de seguridad y salud, tendría que identificar primero en qué tipo de empresa estoy. Y vemos que hay 6 tipos de empresas, centro de trabajo tipo 1, tipo 2, hasta tipo 6. La tipo 1 es para empresas de 5 a 20 trabajadores. Si mi empresa tiene de 5 a 20 trabajadores, yo debería tener el empleador y habla de un profesional en la salud, ¿no? Y un profesional de la salud, pues podría ser un médico, podría ser una enfermera, podría ser algún profesional que esté ligado a esta profesión, ¿no? En el centro de trabajo tipo 2, que son hasta 20 trabajadores, o sea, de 5 a 20 trabajadores, ¿no? Digamos, ahí tendría que ser el empleador profesional de la salud también. Centro tipo 3, que es de 21 a 50 trabajadores de la misma forma, perdón. Centros tipo 4 es de 51 a 100 trabajadores. Aquí el empleador, si nos damos cuenta, el empleador forma parte siempre de este servicio de seguridad. Siempre tiene que estar presente, no se puede desligar, ¿no? En el del tipo 4, ya de repente, en lo que es profesional de la salud, más que todo es un licenciado, una licenciada en enfermería. En los de tipo 5, que es de 101 a 500, tendrían que tener un licenciado en enfermería y un médico. Y en el tipo 6, del mismo modo, ¿no? En el tipo 6, del mismo modo, ¿no? Entonces dice acá, para el caso de centro de trabajo tipo 3, 4, 5 y 6, o sea, estos tres que están acá, ¿no? Se considera todas las actividades económicas, incluidas o no incluidas, en el Decreto Supremo 003 del año 98, que es el que les decía de los rubros, ¿no? Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es ver en qué rubros se encuentran, si están en ese decreto 003 o no. Si es que están en ese decreto 003, ya les correspondería, digamos, desde el grupo 2 hasta el grupo 6, ¿no? Dependiendo ya de la cantidad de personas. Si no están digamos, en ese listado, les tocaría ser centro de tipo 1, ¿no? Y tendrían que ver, ¿no? De repente no son de 5 trabajadores, de repente son de 4 o de 3. Entonces, si es de 4 o 3, ya no les corresponde tampoco hacer este plan, digamos, en más detalle, sino ya hay una forma simplificada que la misma 448 nos dice, ¿no? Entonces, importante saber en qué posición yo me encuentro para poder hacer el plan, ¿no? ¿Qué tipo de centro soy, ¿no? Para poder elaborar mi plan. Ya, luego me habla ya ya hemos puesto, ya nos han pedido la nómina de los que ven el tema de salud y seguridad en la empresa. Ahora me piden la nómina de trabajadores, pero digamos asociados o agrupados por el riesgo de exposición al COVID-19. Entonces, según este decreto 448, se dice que un puesto de trabajo puede tener 4 tipos o puede estar expuesto a riesgo, pero en 4 magnitudes diferentes. Puede ser que el puesto de trabajo sea de riesgo bajo, puede ser que sea de riesgo mediano, riesgo alto o riesgo muy alto, ¿ya? Vamos desde lo más básico. El riesgo bajo, ¿cuáles son? Son aquellos que no requieren contacto con personas que se conoce o sospecha tengan COVID-19, ¿ya? Y no tienen contacto frecuente a 1 metro de distancia, ¿ya? Y dentro de ellos se encuentran los trabajadores de limpieza, por ejemplo, que no son hospitalarios, ¿no? El personal que es administrativo y personal que no atienden clientes, ¿no? Eso se pone como ejemplo. Ahora, es bajo, pues, ¿no? ¿Por qué? Y miren lo que dice la primera viñeta. No requieren contacto con personas que se conoce o sospecha tenga COVID-19. ¿Por qué? Y uno dirá, no, pues, pero yo en mi empresa puedo estar rodeado de 5 o 6 personas y de repente ellos sí tienen COVID. Es que lo que ocurre es que acá en la normativa me indica que para tú cuando abras tu negocio y las personas estén ya en su lugar de trabajo realizando su actividad, es porque tú te has cerciorado que esa persona no tiene COVID. ¿Por qué? Porque ya le hiciste su prueba rápida o su prueba molecular, ya le estás haciendo un seguimiento de si es que tuviese algún síntoma, si se le mide la temperatura antes de ingresar. Entonces, esa persona que está ingresando al trabajo es porque tú ya lo filtraste a través de lo que este reglamento te va a decir.
Entonces, cuando tú lo filtras, ya pueden haber 5 personas, pero las 5 cumplen esta primera condición, porque ninguno tiene COVID hasta ese momento. Entonces, ahí es donde tú puedes decir, ok, todos estos trabajadores son de riesgo bajo, ¿no? Por ejemplo, un asistente de oficina puede tener un riesgo bajo. De repente alguien que trabaja en un almacén puede tener riesgo bajo, ¿no? Porque son pocas y no tienen contacto con clientes, sobre todo, ¿no? Luego subimos un poco más en la exigencia del riesgo a un riesgo mediano, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los de riesgo mediano? Son aquellos que requieren contacto frecuente, ¿no? Esta vez ya es frecuente o cercano, con posibles infectados. Ahora, ¿y por qué son posibles infectados? Porque yo no sé si las personas con las que interaccionan mis trabajadores tengan o no COVID. Entonces, me está diciendo que el ejemplo de estos trabajadores serían los trabajadores de aeropuertos, atienden al público. Las personas que trabajan en mercados atienden al público, personas que trabajan en educación atienden al público, los que ven vigilancia, los que atienden al público, los que trabajan en bancos y en supermercados, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a interactuar con el ciudadano común y corriente. Y este ciudadano común y corriente, por más que yo le tome la temperatura al inicio, antes de ingresar al supermercado o al mercado, y vea que está bien su temperatura, nada me asegura que esta persona tenga otra cosa, y porque yo no lo he controlado. Yo no le he levantado una ficha epidemiológica, yo no he hecho un seguimiento de su salud, entonces no sé. El único indicador que tengo es que la temperatura de repente está bien, entonces, pero no me asegura el resto. Entonces hay un riesgo, ya no es bajo, acá ya es un riesgo mediano de exposición, ¿ya? Luego tenemos los de riesgo alto, son aquellos que están expuestos a fuentes conocidas y sospechosas de COVID-19, ¿no? Sobre todo el riesgo alto y muy alto ya se relaciona básicamente a los que trabajan en todo lo que es el sector o el rubro de salud, ¿no? Y en ejemplo que ponen en riesgo alto son aquellos trabajadores de la salud que trabajan en zonas COVID, ¿no? Que no necesariamente tienen contacto con el paciente COVID, pero sí trabajan en la zona COVID, digamos, conductores de ambulancia, personas que hacen limpieza en área COVID, personas que trabajan en funerarias, personas que trabajan en camposantos, cementerios. Entonces, ellos sí se puede considerar como personas con riesgo alto, porque sí hay la posibilidad muy alta, ¿no? De que, digamos, interactúen con personas o con de repente personas fallecidas que hayan tenido la enfermedad. ¿Ya? Y los de riesgo muy alto son aquellos que sí, pues ellos viven de cara al COVID, vamos a llamar así, ¿no? Y son aquellos que tienen su puesto de trabajo con contacto directo con casos COVID. Ejemplo de esto serían los trabajadores de salud que atienden pacientes COVID, ¿no? Están directamente relacionados. Son aquellos que toman muestras a los pacientes COVID, ¿no? Los que trabajan en morgue o a cuerpos que han sido confirmados con COVID-19. Entonces, ellos sí tienen riesgo muy alto, porque están ahí directo cara a cara con la enfermedad, ¿no? Entonces, esta valoración del riesgo es lo que nosotros deberíamos hacer en nuestras empresas. O sea, deberíamos hacer un listado de todos nuestros trabajadores e identificar estos trabajadores qué puesto ocupan y luego de qué puesto, qué nivel de riesgo tienen, ¿no? Entonces, la resolución 448 nos da incluso un modelo de nómina, es una pequeña plantilla nos da. Entonces deberíamos consignar nosotros el apellido paterno, el apellido materno, el nombre, el régimen de la persona. Régimen se refiere si la persona es contratada, es, digamos, un tercero, ¿no? Está en planilla, no está en planilla, o sea, esos temas se refiere al régimen. Tipo de documento, si es un DNI o puede ser también carnet de extranjería, PTP, dependiendo, ¿no? De la nacionalidad del trabajador. El número de este documento, ¿no? Y la modalidad de trabajo, ¿no? Decir si en el momento de que se va a presentar el plan, estas personas van a hacer un trabajo presencial, teletrabajo o trabajo remoto, ¿no? O sea, indicar ello. El factor de riesgo se refiere a si la persona tiene alguna comorbilidad. ¿Qué significa comorbilidad? Si es una persona de repente con sobrepeso, si es mayor a 65, si tiene riesgos coronarios, ¿no? Entonces, todo lo que me dice para
digamos, las personas con factores de riesgo. Entonces ahí tendría que identificar ello. Puesto de trabajo, ¿cómo se llama el puesto? Puede ser secretaria, puede ser asistente, puede ser gerente, ¿no? El nivel de riesgo para COVID-19. Este nivel de riesgo es identificar si es bajo, mediano, alto o muy alto, ¿no? Es lo que tenemos que identificar. El reinicio de actividades, ¿no? Tenemos que poner si esta persona va a reingresar o se va a reincorporar al trabajo. Entonces, acá hay un pequeño concepto que hay que manejar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre reingreso y reincorporación? A ver, el reingreso es para cualquier trabajador que ha pasado su etapa de cuarentena, ¿no? En su domicilio, ¿no? Y que, o sea, en pocas palabras, le hizo caso al gobierno, estuvo en su casa, ¿no? Y se le hizo la prueba, se le ha hecho todo un chequeo, todo, y esta persona no tiene COVID. Entonces, a estas personas que no han tenido COVID y que han cumplido todos los protocolos en su domicilio, se consideran que van a reingresar al trabajo, ¿ya? En cambio, la reincorporación es distinta, ¿ya? Por la naturaleza del trabajador. La reincorporación sí es un trabajador que sí ha tenido COVID, ¿ya? Y que se ha recuperado, ha pasado su cuarentena, ha tenido su tratamiento y ya superó la enfermedad. Entonces, a esa persona que ya superó la enfermedad, no se le dice que se le va a reingresar al trabajo, sino se va a reincorporar al trabajo, ¿no? Ellos, el ministerio ha querido hacer una diferenciación entre estos dos conceptos, porque obviamente el manejo también es distinto, ¿no? Si yo en mi empresa eh, digamos, tengo un trabajador que sé pues que ha tenido COVID y que, bueno, tuvo el tratamiento, se superó la enfermedad, cuando regrese a mi organización, yo no le voy a hacer el mismo tratamiento como a las personas que no han tenido COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ciertos temas que yo debería tener un poco más de precaución, como por ejemplo, a esta persona asignarle un lugar de repente, ya no en un lugar, digamos, cerrado en la empresa, sino de repente en un lugar con un poco más de ventilación, ¿no? Porque sabemos que esta persona ha tenido la enfermedad y que, digamos, puede digamos, incubar más la enfermedad. Entonces es como decir, como que esta persona la vamos a proteger un poco y darle cuidados especiales, ¿no? Enseñarle bien que se tiene que lavar las manos, de repente intensificar un poco más con ellos el lavado de manos, la desinfección que se tiene que dar, ¿no? O su área de trabajo de repente limpiarla con más frecuencia, ¿no? Entonces le va a servir para ello, ¿no? Y otra información que también nos pide en la nómina es la fecha de reinicio de actividades. Ya acá tendríamos que poner nosotros desde cuándo cada puesto de trabajo comenzará a hacer su labor, ¿no? Puede ser que todos mis trabajadores comiencen el mismo día, como que podría yo hacer también horarios, ¿no? De manera que unos comienzan primero y después comienzan otro grupo. O sea, ya depende mucho de mi estrategia, ¿no? ¿Cómo hago para evitar la aglomeración en mi empresa, ¿no? Entonces eso también tenemos que irnos preocupando, ¿ya? Como quinto punto, tenemos las responsabilidades del cumplimiento del plan. ¿Ya? En este quinto punto tendríamos que poner cuáles son las responsabilidades del empleador, del Comité de Salud y Seguridad, si es que lo hubiese, del supervisor, si es que lo hubiese, del Servicio de Salud y Seguridad, si es que lo hubiese, y de los trabajadores y otros interesados que uno vaya a tener. Puede ser que de repente en mi plan contemplo a mis contratistas, entonces también podría poner ahí cuál es la responsabilidad de mis contratistas. Sexto es el presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan, ¿ya? Entonces ahí nosotros deberíamos incluir, por ejemplo, cuánto de alcohol vamos a comprar, cuántos equipos de protección, cuántos insumos para limpieza voy a requerir, cuánto de jabón líquido, ¿no? Es estimar un presupuesto, tampoco lo vamos a poner, digamos, exacto, ¿no? La idea es que tengamos una idea general de cuál sería nuestro presupuesto, ¿ya? Cuando se llenaba el aplicativo, cuando llenábamos el aplicativo para subir los planes, te hablaban de un estimado de cada 6 meses, ¿no? Cada 6 meses, cuánto tú esperas gastar digamos, en cubrir tu plan de COVID, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que tenemos que sacar, ¿no? Acá la sugerencia es que de repente lo calculen al mes,
¿no? Y ya saben el costo al mes. Si te piden cada 6 meses, lo multiplicas nomás por 6, o al año por 12, ¿no? Pero ya tienes una base que sería lo mensual. ¿Ok? Avanzamos un poco más y llegamos al punto 7, que es los procedimientos para regreso y reincorporación. Entonces, aquí me habla básicamente de 4 procedimientos, ¿ya? El proceso para el regreso al trabajo, regreso para la reincorporación, la revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico, y el proceso para el regreso y reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para COVID-19. Entonces, estos son 4 procedimientos que la normativa nos explica. La número 3, que está relacionado a los trabajos con riesgo crítico, va a depender si es que mi empresa realiza actividades de riesgo crítico, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar cada una de ellas en este momento, ¿no? Por ejemplo, con respecto al proceso para el regreso al trabajo, ¿qué me dice? Aplica el presente plan y se orientan a trabajadores que cumplen lo siguiente, ¿no? Primero, que estuvieron en cuarentena y no presentaron ni presentan sintomatologías de COVID, ¿no? Lo que les mencionaba hace un instante. Aquellos que no fueron casos sospechosos o positivos de este virus y que pertenecen a un centro laboral que no ha continuado funcionando debido a las restricciones impuestas por el gobierno, ¿no? Entonces ahí ya, si esta persona cumple estos 3 elementos, entonces ahí se puede aplicar un regreso al trabajo. Ok, avanzamos con el procedimiento ahora para la reincorporación al trabajo. Esto aplica a trabajadores con alta epidemiológica de COVID-19, ¿no? Aquellos que ya han sido dados de altas. Y, por ejemplo, si son casos leves, la reincorporación se da después de 14 días calendario a su alta, ¿no? Le dieron de alta por decir el día 30, entonces el día 14 debería reincorporarse, ¿no? De repente yo he hecho mi plan el día 6 y yo ya quiero que regresen, no voy a poder, pues, porque a esta persona le han dado de alta el 30, entonces yo tengo que esperar 14 días para que esta persona recién pueda reincorporarse, ¿ya? Pero eso sí es un caso leve. Si es un caso moderado o un caso severo, 14 días calendarios después del alta clínica, ¿no? Este periodo puede variar, ya que acá depende ya mucho, ¿no? De cómo estaría esta persona y la recomendación que nos daría el profesional de la salud que lo ha atendido, ¿no? ¿No? Deberá tener la información de estos trabajadores con el fin de realizar el seguimiento clínico en cada caso. Ya, aquí es importante que el responsable de la organización, el empleador, tenga un registro también de toda la, como decir, vamos a llamar así, como si fuese una pequeña historia clínica de sus trabajadores en la empresa. O sea, debería generarse eso, porque esa información va a ser de utilidad por si hay algún tema, pues, Dios no quiera, de brote de la enfermedad en la empresa, ¿no? Basta que uno se contagie o aparezca con la enfermedad, es casi seguro que va a contagiar al resto, ¿no? Entonces, estos aspectos es lo que debemos nosotros prevenir, ¿no? ¿Ya? Evaluar como primera opción el teletrabajo también me indica, ¿no? O sea, para aquellas personas que están con el tema de reincorporación, ¿no? Que ya sufrieron el COVID, démosles la primera opción a ellos en lo que es el teletrabajo. O sea, que hagan la labor desde su casa. En la medida, obviamente, que el trabajo que desempeña lo permita, ¿no? De repente es un operario de producción, entonces ahí sí va a ser bien difícil que lo haga desde casa, ¿no? Ahí yo creo que sí tendría que verse el mecanismo, cómo se puede manejar, ¿no? ¿Ok? De ser necesaria la presencia del trabajador, debe usar el equipo de protección adecuado, recibir monitoreo de sintomatología por 14 días calendario y ubicarlos en un lugar no asignado, ¿no? Entonces ya estos son lineamientos que nos da la resolución 448. Ahora, ¿qué pasa con aquellas empresas o aquellas organizaciones que por la naturaleza de sus actividades se consideran de riesgo, ¿no? Como en este caso, ¿no? Vemos, por decir, una empresa cuyos trabajadores, la mayoría de trabajadores se encargan de la limpieza de vidrios en edificios. Entonces, eso es un trabajo, por decir, de riesgo, ¿no? Entonces, de manera natural, este trabajo ya tiene sus equipos de protección personal de manera natural, ¿ya? De manera natural ya tiene sus riesgos identificados, ¿no? Eso sí no hay ningún problema.
Pero a estos riesgos nosotros deberíamos reevaluar, como bien dice ahí la normativa, deberíamos reevaluar sus procedimientos, reforzarlos, ¿no? De manera que también impliquen el tema del contagio a nivel de COVID, la prevención del daño de los trabajadores, ¿no? Solo a trabajadores con dichas características que se encuentren en proceso de regreso o reincorporación al trabajo, ¿no? Entonces ahí deberíamos ver. ¿Por qué? Porque estos trabajadores también tienen acceso digamos, insumos, materiales, ¿no? Y puede ser que estos materiales estén, pues, contaminados. Entonces, de repente habrá que implementarles un procedimiento para desinfectar sus herramientas antes de que suban a realizar su labor. Después que terminan su labor, cómo desinfectan sus herramientas, ¿no? Porque estas podrían podrían estar, o se podrían contaminar con el virus, ¿no? ¿Ok? Después tenemos el otro procedimiento que es el final, es el proceso para el regreso o reincorporación de trabajadores con factores de riesgo para COVID-19, ¿no? Y ahí, bueno, la figura lo indica, ¿no? Ejemplos, ¿no? Personas mayores de 65 años, personas con obesidad, personas que tienen alguna dolencia en específico, ¿no? Entonces dicen los trabajadores con factores de riesgo y aquellos que establezca el profesional de salud correspondiente se mantendrán en cuarentena domiciliaria según lo establezca la normativa vigente. El profesional de salud determinará el seguimiento clínico que corresponde y podrá determinar la reincorporación y regreso al trabajo, ¿no? Valorando los informes médicos de los trabajadores de riesgo. Entonces, ¿qué me dice acá? Que aquellas personas que están dentro de esta categoría van a tener que ir de la mano también con el levantamiento de las medidas de emergencia, ¿no? Que nos da el gobierno, ¿no? El gobierno, por ejemplo, el estado de emergencia, si bien es cierto, ya nos dio en algunos lugares, nos ha dado, digamos así, por decirlo, el fin de la cuarentena, pero no significa que el estado de emergencia haya concluido, porque el estado de emergencia está programado todavía hasta el 9 de septiembre, me parece, ¿no? Entonces, hasta esa fecha deben haber medidas, deben haber varios aspectos que se tienen que seguir priorizando, ¿no? ¿No? Y estas personas de riesgo, pues en teoría deberían estar hasta esas fechas, ¿no? Hasta septiembre, ¿no? Para que se les pueda brindar todas las facilidades del trabajo, ¿no? De ser posible. ¿Ok? Esto es algo nuevo que no estaba en los esquemas de los planes anteriores, ¿no? Que es incorporar una lista de chequeo o un checklist de vigilancia, ¿no? El checklist, como su nombre lo dice, es una relación de ciertas pautas, de ciertas condiciones que yo debería verificar que cumplo o no cumplo en mi establecimiento y en relación a mis trabajadores, ¿ya? Y, digamos, la norma nos da digamos, nos da dos posibilidades de listas de chequeo, ¿no? De checklist. Una nos lo da en el anexo 4, que es la lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19, que es, digamos, para cualquier tipo de empresa, ¿ya? Incluso son como dos, tres hojas que se tiene que llenar, ¿no? Que lo vamos a ver en un ratito más. Y también me da el anexo 6. El anexo 6 es también la lista de chequeo, pero es una lista de chequeo ya simplificada, ¿no? Pero solamente es aplicable para empresas de 1 a 4 trabajadores. Nada más para ello es, ¿ya? Entonces, si mi empresa tiene 4 trabajadores, yo ya no tengo por qué hacer la lista de chequeo que es más amplia, que incorpora más ítems, ¿no? Sino hago la lista simplificada, que es aquella para aplicar de 1 a 4 trabajadores. ¿Ok? Avanzamos un poco más y viene ya en el punto 8 el documento de aprobación de Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo. ¿Qué es lo que qué es lo que significa esto? Es como decir el compromiso, ¿no? Cómo yo como empresa me comprometo a aplicar el plan que voy a presentar al ministerio, ¿no? Y de manera formal, pues se suele pedir un documento, ¿no? Que el cual avale que en verdad se van a cumplir con lo que dice ello, ¿no? Y tenemos ciertos tipos de documentos, ¿no? Un acta de comité, por ejemplo, de salud y seguridad, un acta del supervisor, puede ser una carta del empleador, ¿no? Según aplique, ¿no? Lo importante es que se refleje el compromiso a cumplir todo lo que el plan establece, ¿no? Porque acuérdense que el SUNAFIL es quien visita, ¿no? El CENSOPAS también visitan, ¿no? Entonces ellos son los que van a verificar que si tú dijiste que ibas a hacer
tu procedimiento con 6 pasos, pues esos 6 pasos en verdad lo ejecutes y en verdad te generes la prevención a tus trabajadores, ¿no? O sea, eso es lo que les va a ir pidiendo, ¿no? ¿Ya? Ahora, finalmente, esto es importante también que lo tengan, porque esto es algo que va a servir para contestar el checklist, ¿no? En el checklist te van a preguntar varios aspectos de esto, ¿no? Y para esto tenemos que ver que hay procedimientos o hay lineamientos obligatorios, ¿no? Básicos, ¿no? Que se deberían tener en consideración, ¿no? Y son, bueno, son siete lineamientos básicos, ¿ya? El primero habla de la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que me dice primero? Que debemos asegurar que todos los ambientes del centro de trabajo, mobiliarios, herramientas, equipos y vehículos, se limpien y se desinfecten, digamos, de manera periódica, ¿no? Muy frecuente. Verificar el cumplimiento previo al inicio de las labores diarias, o sea, antes que empiecen a trabajar, deberían ustedes implementar una rutina de limpieza, ¿no? La protección y capacitación a los responsables de la limpieza y la disponibilidad de sustancias también para realizar la limpieza. Entonces, y aquí es bueno hacer una diferenciación entre lo que es limpieza y desinfección, ¿no? La limpieza significa eliminación de suciedad e impurezas de las superficies utilizando agua, jabón, detergente o alguna sustancia química. Mientras la desinfección es la reducción por sustancias químicas y o medios físicos del número de microorganismos presentes en una superficie, hasta un nivel que no ponga en riesgo la salud. O sea, no es esterilizar, ¿no? No es de repente, digamos, cero contaminación, sino en la desinfección existe o eliminan, digamos, la carga microbiana que hace o que pone en riesgo a la salud, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, se realiza, ¿no? Y eso es lo que, digamos, se tiene que tener como una referencia también, ¿no? Para poder hacer mis procedimientos. ¿Ya? Ahora, muchos se preguntarán, ¿y con este lineamiento de limpieza y desinfección significa que tengo que contratar a alguien para que haga la limpieza? Bueno, podría ser una forma directa, ¿no? Podría ser una forma directa por medio del cual nosotros podríamos cumplir este lineamiento de nuestro plan COVID, ¿ya? Pero en casos sencillos donde las empresas son pequeñas, son menores a 4 trabajadores, ¿no? Entonces, de repente el mismo trabajador puede hacer la limpieza de su propio área de trabajo, ¿no? Y acá les cuento una anécdota, ¿no? Por ejemplo, en Japón uno lo que ve, bueno, hemos tenido la oportunidad de visitar por allá, llevar unos cursos, visitar algunas empresas, inclusive la Toyota, vemos que los trabajadores son los que hacen la limpieza a su propio ambiente de trabajo, ¿no? Y si hay personal de limpieza, este es para exteriores, no es para planta, ¿no? En planta básicamente es el mismo trabajador, es el que mantiene limpio su área de trabajo. Obviamente acá también hay un tema cultural, ¿no? Porque en Japón a los niños, desde que están en el nido, desde ahí les enseñan a hacer limpieza básica, ¿no? Les enseñan el ordenamiento, les enseñan eso desde muy niños, ¿no? Yo me imagino acá en un nido que, por ejemplo, los niños vengan y los padres le pregunten, ¿qué has hecho hoy día? Y él te diga, hoy día me han enseñado a limpiar el baño. Entonces yo estoy más que seguro que al día siguiente estarían ahí en el colegio, en el nido, llamándole la atención al profesor por enseñarle eso a sus hijos, ¿no? Cuando en otros países, por ejemplo Japón es así, en Japón sí, la limpieza es parte de la cultura que ellos tienen, ¿no? Entonces para ellos, el haber tomado estas medidas, digamos, contra el COVID, pues ha sido como ajustar algo que ellos ya tenían hecho, entonces ya no les es tan complicado, ¿no? No les es tan complicado cumplir. En cambio, para nosotros sí es un poco difícil, ¿no? Porque sí somos, digamos, no cumplimos mucho las normas que nos establecen, ¿no? Y lo podemos ver, ¿no? Vamos a los mercados y hay demasiada gente. El 1 de julio que ya se podía tomar los micros, se podía tomar los buses, pues había cola de gente y se peleaban para subir, o sea, ya se perdió el tema del distanciamiento, ¿no? O sea, ya entran otros factores a tallar que hacen pues que el incumplimiento sea mucho mayor, ¿no? Y con el riesgo a la salud y a la vida que no deberíamos permitir, ¿no? ¿Ok? Es importante también como parte de la limpieza que nosotros, digamos,
promovamos la limpieza dentro de nuestros ambientes de trabajo. Entonces, ¿cómo nos va a impactar esto? En que vamos a tener que de repente publicar alguna publicidad enseñando a las personas lo que es limpieza, lo que es desinfección, ¿no? Por ejemplo, este banner que ustedes ven aquí es un banner del mismo Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, ni siquiera es necesario que lo manden a imprimir, o por un empresario me decía, pero voy a tener que mandar a hacer mis afiches y contratar a un diseñador. O sea, no, o sea, puedes entrar a la página web del Ministerio de Salud y buscar todos estos banners que ellos ya predefinen, ¿no? Entonces, esto nos podría ayudar como para dar un primer acercamiento a nuestros trabajadores, ¿no? Y si tengo personal de limpieza o personas que van a hacer esta labor, entonces, aparte de darle sus equipos de protección personal de COVID, darle también todos sus implementos de limpieza que puedan requerir precisamente para realizar su labor sin ningún inconveniente, ¿no? El segundo lineamiento habla sobre la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo, ¿no? Ya habíamos dicho cuál es la diferencia entre regreso y reincorporación, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué cosa es lo que yo debería hacer? El profesional de salud y seguridad en el trabajo identifica el tipo de riesgo de los trabajadores, que era lo que les comentaba, ¿no? Decir los puestos de trabajo en qué nivel de riesgo están. Riesgo bajo, riesgo mediano, riesgo muy alto o riesgo alto, ¿no? Tengo que definirlo. El segundo punto, debo aplicar la ficha de sintomatología COVID-19, que esta ficha es un anexo de la resolución ministerial, ¿ya? Ahí ustedes van a ver un modelo de ficha. La idea es que esta ficha se la den a sus trabajadores, ¿no? De repente se las envían por correo, por WhatsApp, ¿no? Se lo pueden enviar. La persona lo llena y se lo devuelve, ¿ya? Y una vez que ya tienen la ficha llenada, ya esta información a ustedes les va a ser de mucha utilidad, ¿no? Porque dentro de la ficha, por ejemplo, preguntan si han tenido familiares que han tenido o no han tenido la enfermedad. Entonces, eso, por ejemplo, es importante. ¿Qué tal si yo tengo un trabajador cuyo familiar que vive en su casa ha tenido COVID? De repente él no se contagió, pero su familiar sí ha tenido. Entonces, significa que en esa vivienda hay el riesgo de que ese trabajador se pueda contagiar. Va a ser más propenso a contagiarse que otro trabajador donde de repente no ha habido en su casa exposición a COVID. Entonces, toda esa información es importante. Es importante que conozcamos, ¿no? Y que le digamos al trabajador que sea consciente en las respuestas que va a brindar, ¿no? Porque a veces también me ha ocurrido que los trabajadores piensan que si ponen que sí, pues yo tengo un familiar que ha tenido COVID, creen que ya no lo van a llamar a trabajar o que lo van a despedir, ¿no? Entonces, cuando eso no es así, ¿no? Sino esto es un tema de responsabilidad de cada trabajador, vamos a llamar así, para protegerse a sí mismo y proteger también al resto de sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, es una información que se tiene que tener de todas maneras con ellos, ¿ya? Otro lineamiento que también se menciona es el control de la temperatura corporal al ingresar a la sede, ¿ya? Entonces, eso también es importante que se comience a ver, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo pues trabajos de riesgo? Entonces de repente voy a tener que medir la temperatura no solo al ingreso, sino a la salida y también a mitad de jornada, ¿no? También ya va a depender mucho también de qué tanto la empresa decide poder aplicar estos lineamientos, ¿no? Para controlarse mejor, ¿no? Aplicar pruebas serológicas o moleculares a trabajadores con riesgo muy alto o alto, ¿ya? Digamos, ahora los lineamientos nos dice eso, ¿no? Que podemos aplicar las pruebas moleculares o serológicas o las rápidas, podemos hacerlo de manera obligatoria aquellos puestos que yo he identificado como muy alto o alto, ¿ya? Si he identificado riesgo mediano o riesgo bajo, no es obligatorio que le haga su prueba serológica. Sin embargo, la norma da la libertad de que la empresa, si lo estima conveniente, lo puede hacer, ¿no? Bueno, y esa es una recomendación que creo que también nosotros haríamos, ¿no? Al margen que la ley no me diga, no me diga que puedo exceptuarme de hacerles la prueba a aquellos que yo sé que van a estar con riesgo de trabajo bajo y mediano. Yo creo que si le hacemos la prueba es como un poco más de seguridad y tranquilidad, tanto para nosotros como empleadores, como para los trabajadores también va a ser una tranquilidad, ¿no? Una tranquilidad de saber que al lugar donde están yendo a trabajar, las personas no tienen la enfermedad. Entonces, psicológicamente eso también te va a ayudar mucho, ¿no? Sí, porque ¿qué pasa si no te hacen la prueba y estás trabajando? Vas a tener hasta el mínimo temor de quererte acercar a alguien, conversar con alguien,
¿no? Y eso como que te va a generar puede generarte ciertos problemas en el trabajo también, ¿no? En tu nivel de concentración, ¿no? Y varios aspectos, ¿no? Pero sin embargo, bueno, la ley te da esa salvedad de que si tienes riesgo bajo o riesgo mediano, pues no, si no le haces la prueba no hay problema, ¿no? Y en el caso de casos sospechosos, tendrías que aplicar ya la ficha MINSA, ¿no? Esta ficha MINSA generalmente ya lo aplican cuando tú encuentras casos sospechosos y al trabajador se le envía al centro de salud, entonces ahí es donde se aplica la ficha MINSA, ¿no? Ya en el mismo centro de salud lo aplican. Y ya es una ficha ya propia del Ministerio de Salud, ¿no? Se realizan las pruebas, te analizan también los contactos en domicilio y dependiendo quizás del grado de la gravedad, pueden hasta incluso tomar muestras a la misma familia, ¿no? Ya es un tema que ya que lo ve directamente ya el MINSA, ¿no? Hay un seguimiento clínico, ¿no? Y si es positivo, se le da cuarentena de 14 días, ¿no? Entonces eso también es importante saber. Otro lineamiento es el lavado y desinfección de manos. Eso, por ejemplo, es clave, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿qué me dice, no? Que el empleador tendría que asegurar la cantidad y la ubicación de puntos de lavado de manos. Uno de ellos, el ingreso, ¿ya? Habla de la ubicación de puntos de lavado de manos. ¿Por qué? Porque cuando uno ingresa, pensando de manera lógica, ¿no? Yo voy a ingresar a mi oficina, a mi lugar de trabajo. El primer lugar que yo debo sortear es la puerta de ingreso. Entonces, en la puerta de ingreso, ¿qué medida de prevención estoy poniendo? Algunos, por ejemplo, colocan los felpudos con esponja, con desinfectante. ¿Para qué? Para poder desinfectar la planta de los zapatos, que quizás en esa planta estoy trayendo el virus sin querer, arrastrándolo hacia el lugar de trabajo. Entonces me va a servir para esa primera barrera, ¿no? La segunda barrera ya es el lavado de manos, porque yo al momento de subir escaleras seguramente me agarraré el pasamanos, de repente al caminar tocaré una mesa, entonces sin querer voy a estar transmitiendo el virus en determinados ambientes. Entonces se sugiere que al ingreso a la empresa tengan un lavadero de manos, ¿ya? Y ahora hay varios lavaderos pues que se pueden encontrar en el mercado, ¿no? Que no son tampoco muy costosos, ¿no? Que incluso tienen el agua para que uno pueda lavarse las manos, tienen jabón, papel toalla, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, nos puede ayudar a como una primera barrera, ¿no? Una vez que ya me lavé las manos, ya podré ingresar, ¿no? Por ejemplo, hay lavaderos de manos que ya no utilizan la manija, sino es como pedal, ¿no? Como se puede apreciar en la figura del lado izquierdo, ¿no? Ahí yo acciono la salida del agua, no girando la perilla, sino con un pedal. Presiono el pedal y automáticamente comienza a salir el agua. Dejo de presionar el pedal y deja de salir el agua. En el caso no pueda implementar esos mecanismos porque quizás tiene un costo, entonces lo que podría hacer es seguir utilizando los grifos manuales, pero indicando en mi procedimiento a la persona que se va a lavar la mano, que cada vez que termine de lavarse la mano con el mismo papel, con el papel toalla, cierre, digamos, la llave, ¿no? Ya, y que ya su piel no tenga contacto directo con la llave, sino a nivel del papel. El papel lo elimina sin tocarlo mucho y ahí termina su procedimiento, ¿no? Entonces ya estamos asegurando a estas personas, ¿no? El cuarto lineamiento me habla de la sensibilización, o sea, cómo yo voy a entrenar a los trabajadores en la prevención del contagio en el centro de trabajo. Entonces habría que ver el medio de protección personal, qué cosa, cómo voy a, o sea, eso es lo que debería yo enseñarle, ¿no? Cómo protejo de manera personal, cómo, digamos, dónde estarían los carteles, qué información voy a poner en mis carteles, eso también hay que indicarles, ¿no? Reportar si hay sospecha de contagio, ¿no? Esto ya es bastante el tema de trabajar con las personas, la sinceridad que ellos deben tener y la responsabilidad que si saben o si tienen una sospecha de contagio, poderlos comunicar, ¿no? Para que nosotros podamos tomar medidas, no desde el punto de vista de despedirlos, separarlos, sino de repente desde el punto de vista de poderlos ayudar también laboralmente, ¿no? De repente le cambiamos de lugar, de repente coordinamos que le hagan su prueba serológica, ¿no? Entonces ya participamos nosotros en esa mejoría. Implementar mecanismos para responder consultas de trabajadores, de repente un correo, de repente un WhatsApp, un periódico mural, o designar a alguien que sea el canal entre la salud y seguridad de la empresa y los trabajadores, ¿no? Medidas de prevención en el trabajo, comunidad de hogar, también deberíamos enseñarles, ¿no? Muchos de los trabajadores que tenemos
toman el transporte público y se dirigen hacia nuestro local. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros sensibilizarlos a ellos? De repente, si vas a tomar el bus, evita aglomeraciones, o respeta los horarios de ingreso, ¿no? Y para esto también la organización tiene que adecuar sus horarios, ¿no? Si entraba a las 8:30 de la mañana o a las 8, de repente esa es hora punta, de repente me conviene ya que la gente ingrese a las 10, de repente, ¿no? Y ya con las horas de trabajar, de repente hacer un acuerdo con ellos, ¿no? Ya es un tema de manejo propio de la empresa, pero ¿cuál es la óptica al final? Son varias estrategias, pero al final, ¿qué busca? Eliminar digamos, el hacinamiento en la oficina, evitar que la persona esté expuesta digamos, al hacinamiento al momento que espera su micro, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, han optado por contratar buses y recoger a sus trabajadores en determinados puntos, ¿no? Con eso te aseguras y ya dentro del bus se toman las medidas de seguridad. Y también ya tendrías que hacer un protocolo para ese servicio de transporte, ¿no? Cómo se van a sentar, uno sí, uno no, un asiento sí, un asiento no. ¿No? Entonces, estos aspectos, que no vaya gente parada, por ejemplo, son aspectos que van a ayudar, obviamente, a que se pueda, de alguna otra manera, prevenir el contagio de esta enfermedad. ¿Ok? Luego me habla de los lineamientos sobre las medidas preventivas de aplicación colectivas. O sea, en grupo, cómo nosotros nos vamos a comportar o qué vamos a aplicar en grupo o en equipo, ¿no es cierto?, para protegernos entre todos. Primero te habla de la ventilación de oficinas y ambientes. ¿Qué significa? De que tengamos en nuestros ambientes de trabajo y que estos a su vez tienen que estar ventilados, ¿no? No tanto con aire forzado, con un ventilador, ¿no? Con un aire acondicionado, porque estos podrían de alguna otra manera movilizar el virus de un lugar a otro, pero sí como corrientes de aire natural, ¿no? O sea, tener las ventanas abiertas, puertas de repente un poco abiertas. De repente ahora en invierno va a ser un poco fregado esto, porque por el mismo frío vamos a querer tener la puerta cerrada, ¿no? Si hasta en los mismos taxis se nos recomienda, ¿no? Cuando vayas en el taxi con las ventanillas abiertas para evitar que el virus esté girando dentro del ambiente donde tú estás, ¿no? ¿No? El distanciamiento social también, que nos habla de 1 metro, ¿no? Y que debemos asegurar. El uso de mascarillas, si son mascarillas con pliegues, la N95, respiradores, ¿no? Tenemos que normar ello. La limpieza y desinfección de calzados también al momento de ingresar a un ambiente, tener de repente un felpudo con su desinfectante, ¿no? Como ahora que vemos que se venden mucho de ellos. Reuniones de trabajo, si vamos a hacer alguna reunión de trabajo, optemos por la modalidad virtual, ¿no? Hagamos una reunión virtual, ¿no? Y para eso ya tenemos aplicativos, ¿no? Hemos visto el Zoom, hemos visto por el mismo WhatsApp también se puede hacer reuniones, ¿no? Hasta 3, 4 personas se puede hacer por WhatsApp, ¿no? Entonces son mecanismos que ya nos ayudan para no perder la oportunidad de reunirnos, de avanzar nuestro trabajo, lo podemos hacer, ¿no? Como en este caso, miren, estamos haciendo un curso que de repente hacerlo presencial quizás hubiese sido complicado y que vengan varias personas del interior del país. En cambio ahora sí vemos que hay personas pues de varios lugares, ¿no? Entonces esta es una de las ventajas que tiene este mecanismo, ¿no? Luego, el acopio y la dispensación de equipo de protección personal. O sea, tendríamos que definir cada cuánto tiempo se le va a dar al trabajador su EPP. Ahora se habla, la ley también nos habla que deberíamos darle por lo menos 3 EPPs semanales a nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, eso también es un nuevo tema que nos indica, ¿no? Y en el caso de mujeres gestantes, digamos, también nos indica la norma que en el caso exclusivo de ellas podemos también optar y deberíamos optar por darles trabajo remoto, ¿no? Para evitar de repente la contaminación, no solo de ellas, sino también digamos, del ser que llevan, ¿no? ¿Ya? Luego, bueno, les quería poner esta lámina que el presidente nos presentó hace una semana. Era la lámina de cómo la mascarilla puede salvar tu vida. Y eso es algo que también debemos nosotros concientizar al personal, ¿no? Porque a veces creemos que la mascarilla solo me va a servir para la calle y ya no en el trabajo. A veces creen que una vez que ya entré al trabajo, ahora sí me saco la mascarilla. No, eso no es así. Porque deberíamos estar con mascarilla durante todo nuestro trabajo, porque van a haber varias personas, ¿no? Y nos dice, ¿no? ¿Qué pasa si hay 2 personas que están frente a frente conversando y una de ellas es portadora del COVID y la otra es persona saludable?
significa que la persona saludable va a tener un 90% de posibilidad de que se contagie, ¿no? Entonces es bien alto, pues, si es que los dos están sin cubreboca. Entonces, en el trabajo deberían estar con cubreboca los dos, ¿ya? A pesar de eso, si los dos estarían con cubreboca, el riesgo de contagio es de 1.5%, porque las mascarillas se sabe que no son, pues, 100% efectivas, ¿no? Hay diferentes tipos de mascarilla. Tenemos la mascarilla comunitaria, que es la mascarilla de tela, que esa debemos ver que sea una tela que en verdad sirva de filtro, ¿no? Porque vemos que hay telas que a veces pasa por ahí el aire por los tramados. Entonces, estas mascarillas de repente no me hacen, no me va a proteger de mucho. Más me va a sofocar, pero no me va a proteger, ¿no? Entonces, eso es algo que deberíamos también nosotros ser conscientes, ¿ya? Es algo que se le debe compartir a nuestros trabajadores. Con respecto a las medidas de protección personal, o sea, los EPPs, ¿no? ¿Qué cosa me dice? Que el empleador asegura la disponibilidad de EPPs, ¿no? Hay medidas para uso correcto y obligatorio, o sea, se le tiene que enseñar a la gente cómo utilizar correctamente su EPP. A veces vemos que los cubrebocas, uno se lo pone, pero no cubre la nariz, o sea, la nariz está expuesta, ¿no? Y cuando uno le dice, pero ¿por qué no te pones? No, es que me sofoca, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Sofocarte o te prefieres contaminar? Porque por la vía respiratoria también ingresa el virus. La idea es que te prevengas con ello, ¿no? Pero para eso necesitas saber, ¿no? ¿Qué tipo de EPP vas a utilizar? Ya, entonces, los EPPs, también el uso de equipos de protección respiratoria, ¿no? Digamos las mascarillas, las N95, la mascarilla comunitaria, ¿no? Va a depender mucho del tipo de riesgo al cual está el puesto de trabajo que hemos identificado, ¿no? Y acá, si vemos acá el anexo 3 de la 448, me da toda la lista de equipos de protección personal. La mascarilla comunitaria, que es la de tela, mascarilla quirúrgica, respirador, ¿no? Careta facial, gafas de protección, guantes para protección biológica, traje para protección biológica y las botas para protección biológica, ¿no? Entonces, en el caso, y vamos a analizar aquí, ¿no? ¿Qué pasa si mi trabajo, mi puesto de trabajo es de bajo riesgo de exposición? Entonces, me correspondería que mi organización me entregue qué cosa, si es un riesgo bajo. Digamos, obligatorio es una mascarilla comunitaria o la mascarilla de tela, ¿ya? Y la mascarilla quirúrgica, el respirador, la careta facial o la careta de protección, en ese caso, para el riesgo bajo, no sería obligatorio, ¿ya? La O significa obligatorio. La C significa que puede ser complementario, ¿no? Yo podría complementar. Y como empresa yo podría darle de repente este tipo de material. ¿Ya? Si estoy en riesgo mediano, ¿no? Lo que sería obligatorio para mí es la mascarilla de tela, la mascarilla quirúrgica también podría ser de manera obligatoria, ¿ya? Y complementaria ya serían estas tres adicionales. Si mi puesto de trabajo es de riesgo alto, entonces estoy obligado a darle a mi trabajador el respirador N95 o equivalentes, la careta facial, le tendría que dar la gafa de protección y los guantes de protección biológico, ¿ya? Y el traje también, digamos, acá le ponen un asterisco porque va a depender mucho del tipo de sector en el que se encuentre. Y en el caso de riesgo muy alto de exposición, estaríamos obligados a darle el respirador, ya si se dan cuenta con ellos ya no es mascarilla quirúrgica ni de tela, sino de frente ya el respirador, el N95, la careta facial es opcional, al igual que las gafas de protección, que los guantes, que los trajes y al igual que las botas, ¿no? ¿Ya? O sea, el opcional a la empresa le dice, ok, si deseas no lo uses, pero se entiende que no lo uses en base también a la evaluación, ¿no? Si uno ve que de repente el trabajador va a estar expuesto, ¿no? Y vemos que es su flujo de atención es muy constante, entonces, ¿por qué no darle mayor protección, ¿no? Si está en nuestras manos poderlo cuidar mejor, o sea, ¿por qué no hacerlo, ¿no? ¿Ok? Y el lineamiento 7 habla
sobre la vigilancia permanente de las comorbilidades, ¿no? O sea, se refiere a la vigilancia permanente de aquellas enfermedades y que nosotros podríamos tener y que podrían, digamos, por decirlo de alguna manera, traer el virus a nosotros con mayor facilidad. Entonces, ¿qué me dice? Primero debería tomar el control de temperatura al inicio y al final de las labores. Y si mi puesto de trabajo es de alto riesgo, a más, debería tomar también a la mitad de la jornada laboral. ¿Ya? Debería también levantar la evaluación médica de síntomas COVID a trabajadores con temperatura mayor a 38, ¿no? Puede ser que yo, digamos, tome la temperatura, veo a alguien con mayor a 38 grados y lo primero que debo hacer es no dejarlo entrar, es lo que nos dice la normativa. Pero, y automáticamente mandarle a hacer una evaluación médica, ¿no? Del síntoma de COVID, ¿no? Que tenga mayor a 38 grados de temperatura, sí ya es una alarma, ¿no? En el caso de encontrar casos sospechosos, se aplicar la ficha del MINSA, realizar pruebas, contactos en domicilio, seguimiento clínico, y si es positivo, cuarentena de 14 días. O sea, estos casos sospechosos vienen a ser una consecuencia del punto anterior, ¿no? Yo encuentro que tiene mayor a 38, entonces lo envío a su centro de salud para que puedan atenderlo rápidamente, ¿no? ¿No? Luego, atención especial a trabajadores con discapacidad también tendríamos que ver, por decir, ¿no? Si en nuestra organización tenemos personal ya con silla de ruedas, ¿no? Entonces, dentro de mis protocolos debería considerar también la desinfección, por decir, de las ruedas de las sillas cuando ingresan a su ambiente de trabajo, ¿no? ¿Cuál va a ser el cuidado que va a tener la silla de ruedas durante su permanencia, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el protocolo de limpieza que van a tener, ¿no? ¿No? Si se presenta un brote, entonces eso es lo que es lo más riesgoso, ¿no? Porque, digamos, el centro médico se comunica con SUNAFIL para disponer el cierre o paralización de la actividad, ¿no? Eso sí, si es que hubiese un brote. Ahora, eso es el caso extremo, ¿no? Se supone que el SUNAFIL irá pues a visitarlos y si ven que no están cumpliendo sus protocolos, es más, si ven que ni siquiera tienen protocolos, entonces obviamente les van a cerrar, ¿no? Pero si no, si ustedes han cumplido todo, han hecho su plan, lo han enviado y todo, entonces ya es una verificación que ellos hacen, ¿no? De tal manera que quizás puedan deslindar responsabilidad y evitar pues el cierre o la paralización de sus actividades, ¿no? O sea, básicamente es ello, ¿no? Lo que quería ahora mencionarles. Ahora, lo que vemos a continuación es la resolución ministerial, ¿ya? Entonces vamos a entrar un ratito a ver la resolución ministerial, porque quiero enseñarles cómo interpretar también estas resoluciones, ¿no? Porque a veces, claro, uno se los puede contar, les puede decir lo que hay, pero a veces uno tiene temor a ver estos documentos y a poder ver, pues, cómo estos los puede utilizar, ¿no? Cómo estaría. Entonces, lo estamos visualizando. Acá me parece que sí está visualizado, ¿no? Y vamos a comentarles de repente un poco de, este, de esta resolución, cómo lo vamos a interpretar, ¿ya? Eso es lo más importante, ver cómo vamos a interpretar esta, esta resolución. Ok, entonces toda resolución pues tiene el número que lo vamos a identificar siempre en la parte superior. Vamos a ver la entidad en la cual está y la fecha de aprobación. ¿No? Esta es la fecha de aprobación. Siempre la resolución se basa en informes, se basa en expedientes que internamente en la entidad lo deben haber hecho. Y estos son los considerandos, ¿no? Son todos aquellos aspectos que ellos tomaron, digamos, como referencia para poder normar o para poder ver, digamos, la resolución. Todas las resoluciones, después del considerando, tienen una etapa donde dice se resuelve. Digamos, todo esto de lo que vemos acá son los antecedentes de la entidad, que de repente a nosotros como usuarios, de repente no es muy relevante para nosotros, ¿no? A nosotros nos interesa a partir de acá, donde dice se resuelve. Toda resolución siempre va a decir se resuelve. Entonces acá me dice artículo primero, aprobar el documento técnico lineamientos, ¿no? Que ya lo hemos visto. Modificar en la resolución ministerial 377, ¿no? Modificar el tema de la manera siguiente y te explica cuál es la modificación que han hecho. Con respecto al registro de denuncias, es lo que les comentaba más temprano, que el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Prevención de Ambientes para la Salud, el CENSOPAS, coordina con
con la Oficina General de Tecnología de Información del Ministerio de Salud la creación de un aplicativo informático. Ese aplicativo, hasta donde tengo entendido, todavía no lo tienen, es para el registro de denuncias, ¿no? A través del cual los trabajadores pueden comunicarse, ¿no? Pueden comunicar, como dice acá, ¿no? ¿Qué puede comunicar el trabajador? La existencia de información falsa o no auténtica vinculada a la seguridad y salud en el trabajo, en el plan, o que la misma no esté conforme con los lineamientos, ¿no? Que estas son materia de esta resolución. Cualquier otra información que consideren que en el marco del estado de emergencia sanitaria a causa de la pandemia por COVID-19 exponga su vida, salud y causas de trabajo, y causal de trabajo. Entonces, esto, por ejemplo, es importante, ¿no? Porque esto de acá, de alguna manera, lo que busca es frenar la informalidad por parte de los empleadores, ¿no? Al momento de ver los temas de salud, ¿no? ¿Correcto? Ok, bueno, y acá, bueno, nos dicen mucho dejar de respuesta ante la autoridad administrativa de salud. O sea, ¿qué me dice acá? Que toda la información que se va a dar tiene que estar disponible, no solo para el Ministerio de Salud, sino para todos los entes que puedan de alguna otra manera visitarlos, ¿no? Como el SUNAFIL, el mismo Censopaz, ¿no? Que pueden visitarlos. Ya está, y acá viene ya el documento técnico en sí, y acá comienzan a darles toda la explicación, ¿no? Estos son todos los lineamientos que hemos visto el día de hoy, todo esto lo hemos chequeado, y lo que interesa ahorita, quería mostrarles, eran los anexos que están al final, ¿no? Acá ustedes, si gustan, lo pueden ya leer y van a ver que lo que les he mencionado está acá ya inmerso, ¿no? Está acá solo, yo ya se los he mostrado las partes más importantes, trascendentales del documento para que ustedes lo puedan aplicar. Y estos son los anexos, ¿no? Vemos que hay 6 anexos, ¿no? El primero habla con respecto al profesional de salud del servicio de seguridad por tamaño de empresa. El segundo es la ficha de sintomatología COVID. El tercero es el equipo de protección personal. Cuarto es la estructura básica de la lista de chequeo y vigilancia. 5 es la estructura del plan. Y el 6 es la lista de chequeo y vigilancia para empresas de 1 a 4 trabajadores, ¿ya? Entonces vamos a chequearlo rápidamente. El anexo 1 es lo que habíamos conversado, ¿no? Esto es lo primero que ustedes tienen que hacer antes de elaborar su plan, ¿no? Y de pensar incluso cómo van a hacer su plan. Tienen que ver en qué categoría de empresa ustedes se encuentran, ¿no? En función a este decreto del año 98 y en función a la cantidad de trabajadores también que va a tener su organización, ¿ya? Eso es lo que nos dice. Acá hay algunas precisiones que nos puede ayudar. Por ejemplo, acá me dice, a ver, déjenme ver un ratito. Acá me dice en centros de trabajo tipo 1, ¿no? Acá me habla de que los profesionales de la salud, ¿no es cierto?, deben ser profesionales que con capacitación en salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahí nos dan ya ciertos requisitos que deberían cumplir estas personas. Vemos acá el anexo 2, que esto es lo que les comentaba, ¿no? Nosotros, antes de empezar nuestras labores, tenemos que levantar esta ficha de sintomatología y hacer que nuestros trabajadores nos llenen esta información, ¿ya? Esta es una ficha sintomatológica y es una declaración jurada incluso, es para regreso al trabajo. Se pone que, por ejemplo, el nombre, apellido, el área de trabajo, el DNI de la persona, su dirección y el número de celular, ¿no? Y acá la persona acepta, ¿no? Dice, en los últimos 14 días he tenido alguno de los síntomas siguientes, ¿no? Por ejemplo, sensación de alza térmica o fiebre, tienen que marcar sí o no. Tos, estornudos o dificultad para respirar, sí o no, como una declaración jurada. Expectoración o flema amarilla o verdosa, ¿no? Y aquí me da ciertas pautas, que al final, ¿estos qué son? Estos son los síntomas, todo esto lo que vemos acá son los síntomas clásicos que una persona con COVID tiene, ¿no? Si ha tenido contactos con personas con un caso confirmado de COVID y está tomando alguna medicación, ¿no? Detallar cuál o cuáles son las medicaciones que toma, ¿no? Entonces, esto es como una declaración jurada que todo trabajador va a tener que hacer y nosotros tenemos que darle este formatito para que lo llene. ¿Ya? Este de acá son de los equipos de protección personal, que ya lo vimos hace un instante, ¿no? Okay. Y este es el checklist, ¿ya? Esta es la lista de chequeo de vigilancia de COVID-19. Esto es para cualquier tipo de empresa,
¿ya? Si mi empresa tiene hasta 4 trabajadores, entonces me corresponde la otra lista, ¿ya? Pero digamos, tiene casi lo mismo, ¿no? Acá me pide, ¿no? Limpieza del centro de labores, ¿no? Detallar espacios, se dice, acá hay que llenar, ¿no? Desinfección del centro de labores, dice. Dice, se evalúa la condición de salud de todos los trabajadores periódicamente, dice. Toma la temperatura diaria en forma aleatoria, entonces hay que poner sí o no. La ficha sintomatológica de la COVID-19 se hace para todos, sí o no. Y acá tenemos que poner al costado detalles o pendientes por mejorar, ¿no? Es algo que debemos nosotros también verificar, ¿no? Aplicación de pruebas serológicas cuando lo ameriten, también hay que poner acá. Sí o no, cumplo o no cumplo, ¿no? Tengo que poner. En el caso de casos sospechosos, ¿qué cosa es lo que debería hacer? ¿No? Aplico la ficha epidemiológica, identifico casos sospechosos, se realiza el seguimiento clínico, medidas de higiene, sensibilización de la prevención. Si nos damos cuenta, estos son los 7 lineamientos que hemos leído al final de la presentación de hoy, ¿no? ¿No? ¿Qué medidas preventivas estamos tomando? La vigilancia en la salud del trabajador, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esto viene a ser, digamos, los lineamientos que hemos visto de una manera ya más directa, ¿no? Para decir si cumplo o no cumplo. Si es que lo cumplo, entonces tendría que demostrar, pues, que lo estoy cumpliendo, ¿no? Debería tener mi procedimiento, tener mi plan redactado para mostrarles cuando llegue, ¿no? Y también les va a servir a ustedes para poder aplicarlo y para poder operarlo en sus empresas, ¿no? Ese es el objetivo de esto. ¿Ya? En el anexo 5 es la estructura del plan, o sea, su plan como documento debería tener todos digamos, estos ítems, ¿no? Que está en base a lo que hemos conversado ahora, ¿no? Son los ítems que hemos conversado. ¿Ya? Y finalmente, el anexo 6 me habla de la lista de chequeo de vigilancia para empresas de 1 a 4 trabajadores, ¿no? Acá me pide la razón social, el RUC, dirección, registro, provincia, distrito, datos del lugar de trabajo, nómina de trabajadores por riesgo de posición. Igual acá me pide una lista, me pide, ¿no?, la modalidad de trabajo, puesto, lo que ya sabemos, y esta es la lista de chequeo propiamente que debemos hacer, que si nos damos cuenta es una lista pequeña, ¿no? Me habla de la limpieza del centro de labores, la desinfección del centro de labores, cumplo o no cumplo, medidas de higiene, si cumplo o no cumplo, ¿no? Se aseguran puntos de alcohol para la desinfección de manos, tenemos que poner si es que cumplimos o no cumplimos con ello. Los trabajadores proceden al lavado de manos previo al inicio de actividades laborales, se coloca cartel en las partes superiores de los puntos de lavado, o sea, me va dando ya, me va pidiendo que yo chequee si tengo implementado todo esto en mi organización, ¿no? Te habla de la sensibilización, medidas preventivas también, y la vigilancia y de la salud del trabajador. Entonces, todo esto me va a empezar a preguntar. Y toda esta información sirve, obviamente, para que yo pueda demostrar que en verdad estoy orientándome hacia precisamente lo que me dice acá, ¿no? Hacia tener mi plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que quería mostrarles el día de hoy, ¿sí? ¿No? Entonces esto es, digamos, la resolución que ya hemos chequeado. Ustedes ingresan a la página de Perú, de perú.gov.p, y ahí podemos encontrar la resolución. ¿Ya? Esta resolución la tenemos ahí. O si no, ahorita voy a hacer el link, lo voy a copiar y se los voy a estar compartiendo por el chat. ¿Ya? Se lo voy a compartir para que lo puedan ustedes visualizar también, ¿no? Y puedan tener esta información. ¿Ya? Entonces, bueno, ya hemos concluido esta charla. Yo de verdad agradezco mucho su participación, ¿no? Bueno, estos son mis datos de contacto, ¿no? Ustedes ahí tienen el correo, tienen el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp es mucho más rápido para mí, ¿no? Y cualquier duda, cualquier consulta que ustedes requieran al respecto, o en cualquier temática, ¿no? Estamos a su entera disposición, ¿no? Y siempre pues con el ánimo de poderlos apoyar en que, digamos, estén mejorando sus organizaciones día a día, ¿no? O sea, ese es nuestro principal objetivo, ¿sí?
Entonces, bueno, muchas gracias por su participación y bueno, quedo atento a sus preguntas para darles respuestas en estos minutos que nos están quedando. ¿Sí? Muchas gracias.